El tema es la identidad. La identidad de cada uno a través de la adicción y a través de la rehabilitación. ¿Cuál es la identidad con la que más a gusto os encontráis? ¿Cuál es la identidad que más os define desde el punto de vista vuestro, subjetivo, y también desde el punto de vista de la familia? ¿Cómo os ve la familia? A veces prevalece la identidad anterior sobre la nueva. Es decir, el ser humano tiene una gran resistencia al cambio. Se encuentra mucho mejor en la identidad o en el papel que le ha tocado vivir hasta un momento determinado. Vamos a poner algún ejemplo. Una persona soltera se casa, su identidad secundaria cambia de soltero a casado, pero hay un tiempo de adaptación en el que la persona se siente todavía soltera. Lo mismo le pasa a la mujer con el hombre. No se acierta a decir mi marido, ni al hombre se acierta a decir mi mujer. O por el contrario, os voy a dar otro ejemplo, una persona casada se separa. Cuando habla de su ex mujer, durante mucho tiempo tiende a hablar de su mujer, no la identifica todavía como su ex mujer. Y a la mujer le pasa lo mismo con el marido. Habla de su marido, sin darse cuenta de que ya no lo es. Entonces, vamos a lo que hoy os traía como tema para iniciar la terapia y para desarrollarla, analizar el tema que estamos tratando y que vamos a tratar en la jornada de reflexión, que es precisamente la identidad en las adicciones. Y yo precisamente quería que habláramos un poco, que tratáramos entre todos este tema en la con la base que acabo de decir, de que cuando se está en una identidad determinada, en un momento evolutivo determinado, cuesta trabajo pasar a la siguiente. A veces prima la anterior. En vez de primar la nueva, prima la anterior. Con arreglo a lo que os he dicho como ejemplos, ¿lo estáis entendiendo? Yo he descrito, he aislado, he definido hasta 10 identidades, en el mundo del adicto. Luego ya hablaremos de cuáles son esas 10 identidades. Pero bueno, las más importantes son la identidad de candidato a una adicción. O sea, hay personas jóvenes, chicos o chicas, que ya están predestinados o al menos tienen un grave riesgo potencial de padecer una adicción. Esta es la identidad del candidato. ¿Que cómo se define el candidato? Pues mirad, sí, lo voy a por lo menos esbozar. El candidato lo es cuando pertenece a una familia, a unos padres, a una familia en general, de adictos. Puede ser del alcohol, o puede ser del juego, o de otra cosa. Cuando es hijo de enfermos psíquicos, de enfermos mentales. Cuando pertenece a una familia desestructurada o disfuncional, que funciona mal. Cuando se trata de un joven con retraso escolar, con malas notas, con malas calificaciones, con marginación. Cuando se trata de un joven que ha empezado a trabajar precozmente y se encuentra con dinero que no sabe cómo administrar, porque no está todavía suficientemente capacitado ni formado para ello. O cuando se trata de un joven que está en desempleo a la expectativa de su primer trabajo. En todos estos casos podemos decir que hay una identidad común. Candidatos a ser jugadores. Digo candidatos. Otra cosa es la siguiente identidad que defino, como la identidad de preadicto.
¿Cuándo se pasa de la identidad de candidato a la identidad de adicto? Pues cuando el candidato hace contacto con el juego y se pone a jugar. Candidato más juego igual a preadicto o preludópata, en este caso. ¿Y qué pasa cuando el preadicto consume más, juega más? Que se convierte en un adicto. Se convierte en un adicto. Ya tenemos 3 identidades por las que todos habéis pasado, absolutamente todos. Hubierais ahora, al analizar todo esto de forma retrospectiva, os dais cuenta de que os hubiera gustado permanecer en la identidad previa, en la identidad anterior. O sea, un preadicto desearía encontrarse en la fase o en la etapa o en la identidad de candidato solamente. Y el adicto quisiera regresar a la condición de preadicto. ¿Por qué? Pues porque lógicamente en la fase de preadicto uno, si no quiere, no es más que cuestión de dejarlo, cortar. ¿Cuándo se corta mejor un hábito o una adicción? Desde un principio, cuando se detecta, ¿no? Y cuando se piensa, tengo padres que son tal, tengo una familia que es tal, luego yo lo que tengo que hacer es no jugar. No jugar porque estoy abocado a la adicción. Eso lo puede pensar el preadicto, ¿no? Y decir, voy a cortar ahora que tengo tiempo, ahora que es posible. Lo que pasa es que con mucha frecuencia el adicto, el ludópata, vive amparado por digamos así, un optimismo irracional. Una tendencia a verlo todo de color de rosa. Piensa siempre de forma optimista. Cuando el adicto se acerca al juego, siempre piensa que va a ganar. Nunca que va a perder. El adicto siempre va con la certeza, la certidumbre, diríamos mejor, de que va a ganar. De modo que, una vez que ya se ha aclarado la adicción, ha tenido que pasar mucho tiempo, hasta que al final os habéis decidido a abandonar vuestra identidad de adictos y habéis asumido que erais adictos y entonces empezáis a dejar de serlo y empezáis a adoptar otra identidad nueva, que es la de ludópata rehabilitado. Es la nueva identidad. Claro. Pero esta nueva identidad no es tampoco única. Se pueden distinguir algunas otras subidentidades, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí que algunos de vosotros habéis tenido al menos, como digo, 2 identidades. La identidad de adicto rehabilitado seco, es decir, abstinente, pero no rehabilitado. La prueba la tenéis en que muchas veces algunos de vosotros decís, bueno, yo ya no juego, me marcho, no tengo por qué permanecer aquí, y al cabo de algún tiempo vuelve con menuda hecatombe, ¿no? Es decir, el adicto que se rehabilita o que se está rehabilitando puede desempeñar o puede adoptar estas 2 fases, estas 2 identidades, ¿no? La de adicto seco, adicto rehabilitado, perdón, seco, o adicto rehabilitado pleno. Claro, mientras tanto no se asume la anterior, la identidad de adicto, es muy difícil que podáis llegar a la buena identidad, que es la de adicto rehabilitado. Antes hay que asumir la otra para pasar a esta. Bien, ¿qué se puede hacer cuando una persona tiene dificultad para abandonar la identidad anterior y pasar a la nueva? Algunos de vosotros habéis dicho, no, yo juego porque es que me gusta, ¿no? Es como si quisiera decirme, yo prefiero ser jugador a ser ludópata. Algunos de vosotros lo estaréis pensando, ¿verdad?
Yo prefiero ser jugador a ser ludópata, aunque se añada el término de rehabilitado. ¿Cómo asumir cuando no se tiene tendencia a asumir? Esta es un poco la cuestión. Esto es lo que os traigo yo a modo de provocación. Una pregunta de provocación para que vosotros penséis y hagáis las intervenciones que tengáis que hacer en orden a esto que os estoy diciendo. Os decía antes que los testimonios pueden versar sobre este tema de la identidad, lo que os ha costado pasar de una identidad a otra, qué habéis tenido que hacer para asumir la anterior y pasar a la nueva, qué grado de impregnación tiene la anterior en la nueva. Ya veíamos antes cómo hay personas a las que les cuesta mucho cambiar de estado y dicen, no, yo soy fulano de tal y estoy casado. No, cuando se ha muerto la mujer o cuando se ha muerto el marido. Hay, como decíamos al principio, una tendencia a resistirse en la identidad que se tiene antes de pasar a la nueva. Entonces, vamos a ver un poco cómo habéis hecho vosotros, o alguno que esté todavía merodeando la anterior y no quiera desprenderse de ella, porque es mucho más cómodo, como decía. Hay algunas ocasiones en las que decir, no, yo soy jugador y seguiré siendo jugador toda la vida, ¿no? Entonces, me gustaría que tratáramos este punto conflictivo que puede haber en cuanto a las dos identidades que se tocan, ¿eh? Se tocan y a veces se imbrican una en otra, ¿eh? Están, como si dijéramos, confundidas. No se ha desprendido uno del anterior y ya se está desempeñando papeles de la nueva. Vamos a ver qué significa eso, que es como una especie de apropiación indebida. Pues vosotros, la mayoría de vosotros, sois ludópatas rehabilitados, pero hay alguno que se ha hecho una apropiación indebida de la identidad esta, porque en el fondo y en la realidad sigue jugando, o de vez en cuando pica, y no se puede concebir un ludópata rehabilitado si sigue jugando, aunque sea esporádicamente, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Nadie que esté jugando puede acceder a la condición, a la dignidad, al estatus glorioso de ludópata rehabilitado. Por lo tanto, vamos a ver cómo hacer la transición, cómo hacer el tránsito, cómo hacer el cambio de una identidad a otra, qué es lo que hay que hacer para asumir lo que estoy diciendo, si es que es muy duro, si es que es muy difícil, si es que os cuesta mucho, aunque no sea a todos, por supuesto. Habrá alguno que haya dicho, no, yo es que desde el momento que entré, dejé de jugar, me hice ludópata seco primero y luego rehabilitado, claro.